Naruto Uzumaki nace en medio del caos, convirtiéndose en el Jinchuriki del Kyuubi en el mismo instante en que pierde a sus padres. La aldea de Konoha, temerosa y herida, vierte su dolor y desconfianza en el niño de cabello rubio. Los susurros lo siguen como una sombra, las miradas de desprecio son su única compañía constante, y la soledad es el frío abrazo que lo acoge cada noche. Desde su infancia, Naruto es un paria. Un niño ruidoso, torpe y desesperado por cualquier tipo de atención. Pero dentro de él, Kurama, el zorro de 9 colas, siente algo más. No es solo el chakra de sus padres. Hay una luz peculiar en el alma de este niño, una calidez tan intensa y pura que irrita al zorro. Es la voluntad indomable de Asura Otsutsuki, más brillante que en ninguna de sus reencarnaciones anteriores. Avanzamos hasta la cuarta gran guerra ninja. La situación es desesperada. Madara Uchiha ha alcanzado un poder casi divino, y Naruto y Sasuke yacen al borde de la muerte. Es en este limbo entre la vida y la muerte donde ambos se encuentran con el sabio de los 6 caminos, Hagoromo Otsutsuki. Aquí ocurre el punto de inflexión. Hagoromo observa a las 2 reencarnaciones de sus hijos y ve en Naruto la culminación de la voluntad de Asura. Una fe inquebrantable en los demás y un deseo de salvar a todos. Hagoromo ha visto el ciclo de odio repetirse y esta vez, decide hacer una apuesta radical. Para romper el ciclo, uno debe tener el poder absoluto, pero también el corazón absoluto para manejarlo. He observado tu camino, Naruto Uzumaki, dice la voz ancestral de Hagoromo. Has conocido el odio más profundo y has respondido con un perdón incomprensible. Te confío no solo mi poder Yan, sino también la llave para comprenderlo todo. Con un toque, le otorga el poder del sabio de los 6 caminos. La inmensa cantidad de chakra de todas las bestias con cola que ahora reside en Naruto, combinada con el poder de Hagoromo, cataliza un cambio milagroso. Los ojos azules de Naruto se cierran y, al abrirlos, revelan el patrón de ondas del legendario Rinnegan. A Sasuke también le salva la vida, pero se detiene antes de darle el Rinnegan. Tu camino aún está nublado. El poder que buscas debe ser una elección, no un regalo, le dice el sabio, dejando a Sasuke con una amarga sensación de haber sido dejado atrás. Naruto regresa al campo de batalla y la transformación es sobrecogedora. Flota en el aire, y sus ojos, ahora púrpuras y anillados, observan el mundo de una forma completamente nueva. Sakura Haruno es la primera en sentir el cambio. Como ninja médico, ve que el chakra de Naruto está perfectamente equilibrado, pero sus ojos la inquietan. Se convierte en su ancla moral, recordándole constantemente su humanidad. El asombro de Kakashi Hatake es total. Su rol pasa de ser un maestro de combate a un consejero filosófico, ayudando a Naruto a procesar la avalancha de información que el Rinnegan le proporciona. Mientras tanto, Sasuke Uchiha regresa, sanado y poderoso, pero al ver los ojos de Naruto, una furia helada lo consume. La envidia y su complejo de inferioridad explotan en su interior. Lucha junto a Naruto, pero cada acción de su compañero con el Rinnegan es una daga en su orgullo. La batalla contra Madara y Kaguya es diferente. Naruto no es solo un ariete de poder. Es el comandante supremo. Usa los poderes del camino Deva para proteger a toda la alianza Shinobi y el camino humano para compartir pensamientos y estrategias en un instante. Comparte su chakra, dando a sus amigos un poder temporal para que luchen a su lado, no detrás de él. Es un dios que eleva a los mortales. Juntos, el equipo 7, con un Naruto que lidera y un Sasuke que coopera a regañadientes, logran sellar a Kaguya. Pero en el momento de la victoria, la tensión acumulada finalmente estalla. Sasuke revela su plan.
matar a los Kages y a las bestias con cola para unir al mundo a través del miedo. Hagoromo se equivocó, Naruto, declara. Te dio el poder porque eres fácil de manipular. Yo mostraré al mundo lo que un verdadero líder puede hacer. La batalla final comienza, una exhibición de poder divino. Pero Naruto no lucha para matar, sino para salvar. Utiliza el Chibaku Tensei, devastación planetaria, no para aplastar a Sasuke, sino para inmovilizar a su Susanoo. Dentro de la esfera de roca, el combate se vuelve personal. Naruto usa el poder del camino Naraka no para juzgar, sino para proyectar en la mente de Sasuke la verdad de sus sentimientos. El dolor de Sakura, la preocupación de Kakashi y la inquebrantable fe de Naruto en él. Le hace sentir la soledad que su revolución le traería. Finalmente, en un acto de fe total, Naruto desactiva su modo de combate. Sasuke, este poder, no me hace mejor que tú. Solo me hace ver más claramente cuánto te necesito. Un mundo gobernado por mí sería tan desequilibrado como el que tú quieres. El sabio no me eligió a mí sobre ti. Me dio una herramienta para mostrarte que hay otro camino. En ese momento, Sasuke ve en los ojos de Naruto no a un rival, sino el reflejo de su hermano Itachi. Y por primera vez, sin reservas, se derrumba. La batalla no termina con brazos perdidos, sino con una aceptación forjada en la comprensión. Naruto es aclamado como el salvador del mundo. Su poder es aterrador para las naciones, pero sus acciones hablan más fuerte. Se convierte en el séptimo Hokage y su principal desafío es enseñar al mundo a no temer el poder. En un acto simbólico de confianza, aprende a desactivar su Rinnegan a voluntad, volviendo a sus ojos azules, demostrando que su fuerza reside en su voluntad. Se casa con Hinata Hyuga, quien siempre vio más allá del demonio y del dios, para ver simplemente a Naruto. Sasuke Uchiha emprende su viaje de redención, no por culpa, sino por descubrimiento. Viaja por el mundo como un diplomático, protegiendo el frágil equilibrio que Naruto construyó, convirtiéndose en el Kage de las sombras de su amigo. El resto del mundo también encuentra un nuevo camino. Kakashi sirve como un excelente sexto Hokage de transición. Sakura revoluciona el mundo médico, uniendo a las naciones a través de la sanación. Y Shikamaru, como principal asesor de Naruto, diseña una nueva alianza shinobi basada en la cooperación. La era de los ninjas no termina, sino que evoluciona. La historia de Naruto Uzumaki se convierte en una leyenda. La del niño odiado que obtuvo el poder de un dios, no para gobernar, sino para enseñar al mundo a amarse a sí mismo. Y en la cima del monumento Hokage, un Naruto de ojos azules mira a una Konoha próspera, no como un ser divino, sino como un hombre que demostró que el final feliz no es una cuestión de destino, sino de una inquebrantable y luminosa voluntad. Habían pasado 5 años desde la batalla final y el amanecer de la nueva era. La paz, una vez un sueño frágil, ahora parecía tan sólida y omnipresente como el cielo. Bajo el liderazgo de Naruto Uzumaki, el séptimo Hokage, el mundo shinobi florecía en una cooperación sin precedentes. Las viejas heridas entre las aldeas se convertían en cicatrices de lecciones aprendidas, y los niños crecían escuchando historias de guerra como si fueran mitos de una época lejana. Naruto era más que un líder. Era un símbolo viviente de esa paz. Su poder, antes una fuente de miedo, se había convertido en el máximo seguro del mundo. Un corrimiento de tierras cerca de una aldea minera en el país de la tierra fue detenido no por un escuadrón de Jounin, sino por la llegada casi instantánea del Hokage, quien con un controlado Shinra Tensei contuvo toneladas de roca y, posteriormente, usó el poder de la creación para restaurar la montaña, como si la catástrofe nunca hubiera ocurrido.
Un brote de una extraña enfermedad en el país del agua fue erradicado cuando Naruto, usando su modo sabio y la conexión con las bestias con cola, identificó la cepa de chakra maligno y ayudó al equipo médico de Sakura a sintetizar una cura en tiempo récord. Era eficiente. Era infalible. Y para Shikamaru Nara, su principal consejero, era profundamente preocupante. «Esto es un problema, Naruto», dijo Shikamaru una tarde, mientras observaban desde la oficina del Hokage a los equipos Genin entrenar abajo. Su tono carecía de su habitual pereza. En su lugar, había una urgencia afilada. ¿Qué cosa? ¿Que los novatos sigan cayendo en la misma trampa con los clones de sombra? Respondió Naruto con una sonrisa. No. El problema eres tú, replicó Shikamaru sin rodeos. Naruto parpadeó, su sonrisa vacilando. Tu eficiencia, tu poder, está creando complacencia. Nuestros propios shinobi, incluso los de más alto rango, están perdiendo el filo. ¿Para qué esforzarse en dominar una técnica de contención de nivel S si saben que, en el peor de los casos, aparecerás tú y lo solucionarás todo con un movimiento de tu mano? Te has convertido en el sol que ilumina el mundo, pero tu luz es tan brillante que nada puede crecer bajo tu sombra. Las palabras de Shikamaru golpearon a Naruto con más fuerza que cualquier taijutsu. Él, que había luchado toda su vida para que la gente confiara en él, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que confiaran demasiado. La preocupación no era exclusiva de Konoha. En una cumbre de los 5 Kages convocada para discutir la creación de una red de ferrocarriles shinobi, el tema surgió de forma sutil. Kurotsuchi, la Tsuchikage, lo expresó con una diplomacia calculada. La protección del séptimo Hokage es una bendición que valoramos inmensamente, comenzó. Pero la autosuficiencia es el alma de una aldea oculta. Debemos asegurarnos de que nuestros pueblos puedan valerse por sí mismos, no solo refugiarse bajo el ala de Konoha. Gaara, el Kazekage, permaneció en silencio, pero su mirada hacia Naruto lo decía todo. Entendía y compartía la preocupación. La paz de Naruto era absoluta, pero también era suya. La verdad más cruda, como siempre, llegó con Sasuke Uchiha. Regresó de un largo viaje por las tierras más allá de las naciones elementales, su única capa ida ondeando tras él. Entró en la oficina del Hokage sin anunciarse, sus ojos, uno negro y uno con el Rinnegan, analizando a su amigo. He oído susurros, Tobe, dijo Sasuke, su voz grave. En los pueblos sin nombre y en las ciudades portuarias. Ya no hablan de Konoha. Hablan del dios shinobi que reside en ella. No te ven como Naruto Uzumaki, el héroe de guerra. Te ven como una fuerza de la naturaleza que podría borrarlos del mapa si así lo deseara. Tu paz se sustenta en un poder que no pueden comprender ni contrarrestar. Es una paz frágil, construida sobre el miedo a tu fuerza. El golpe final a esta inquietante revelación no vino de un Otsutsuki emergiendo de otra dimensión, sino de un hombre. Su nombre era Kael, un líder carismático de una coalición de pequeñas aldeas y clanes sin afiliación que se autodenominaban los sin grilletes. Kael no poseía un poder abrumador. Su arma era la ideología. Desde una plataforma oculta, sus discursos se extendían por el mundo a través de mensajeros y simpatizantes. Mirad a las grandes naciones. Proclamaba su voz resonante. Han entregado su voluntad a un solo hombre, a un dios rey de su propia creación. Han olvidado la fuerza que reside en la comunidad, en la cooperación entre iguales. Han cambiado su libertad por la ilusión de la seguridad. Nosotros, los que no estamos atados por sus juramentos, forjaremos nuestro propio destino, libres de la sombra del supuesto Salvador. Este movimiento comenzó a ganar adeptos.
Shinobis renegados, aldeas que se sentían olvidadas en la nueva era, y aquellos que simplemente temían el poder concentrado en Naruto, todos acudían a su llamado. No era una amenaza que pudiera ser aplastada con un Rasen Shuriken. Hacerlo solo demostraría que Kael tenía razón. Naruto se enfrentaba a un enemigo al que no podía golpear. Una idea. Aquella noche, Naruto permaneció de pie en su oficina durante horas, observando la aldea pacífica e iluminada. Pero ahora veía las finas grietas en esa paz, la fragilidad que sus amigos le habían mostrado. Se dio cuenta de que, en su afán por proteger a todos, les había quitado algo vital. La oportunidad de ser fuertes por sí mismos. Finalmente, tomó una decisión. Convocó a Shikamaru y a Sasuke, quienes llegaron para encontrar a un Hokage con una nueva y férrea determinación en sus ojos. Tenéis razón, dijo Naruto, su voz tranquila pero firme. Ambos. He actuado como un escudo, pero un escudo también puede convertirse en una jaula. Es hora de recordarle al mundo, y a nosotros mismos, que nuestra fuerza nunca residió únicamente en mí. Hizo una pausa, mirando a sus dos amigos más cercanos, los pilares de su vida. Siempre ha residido en todos nosotros. La determinación en los ojos de Naruto no era la de un guerrero a punto de lanzarse a la batalla, sino la de un arquitecto listo para deconstruir su propia obra maestra. La reunión que siguió en la oficina del Hokage fue breve y tensa. Un repliegue estratégico de tu poder, lo llamó Shikamaru, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Significa que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Habrá crisis que podrías solucionar en segundos, pero no lo harás. El mundo tiene que volver a aprender a caminar por sí solo, y va a tropezar. ¿Estás preparado para verlos caer, Naruto? Naruto asintió lentamente. No los veré caer. Confiaré en que se levantarán. Sasuke, recargado contra la pared como una sombra viviente, habló. Kael es el centro de este problema. Su ideología se alimenta de tu poder. Necesito saber si es un idealista genuino o un lobo con piel de cordero. Me infiltraré en su movimiento. Descubre quién es en realidad, Sasuke, dijo Naruto, su mirada encontrando la de su amigo. Si hay algo de verdad en su corazón, quizás pueda hablar con él. Si no, confío en tu juicio. Con un asentimiento casi imperceptible, Sasuke se disolvió en las sombras, emprendiendo una misión tan peligrosa como cualquiera que hubieran enfrentado en la guerra. Al día siguiente, Naruto convocó una cumbre de los 5 Hokages de emergencia por videoconferencia. Su anuncio fue recibido con un silencio atónito. Proponía una nueva política de autonomía estratégica. Konoha, y él personalmente, ya no intervendrían en las crisis internas de otras naciones a menos que fueran formalmente solicitados por el Kage gobernante. En su lugar, ofreció crear las fuerzas de tarea conjuntas, unidades de élite compuestas por shinobi de diferentes aldeas, para fomentar la cooperación y la fuerza compartida. Kurotsuchi, la Tsuchikage, mostró una sonrisa cautelosa. Era lo que había insinuado, pero escucharlo como política oficial era otra cosa. Darui, el Raikage, frunció el ceño, preocupado por una posible debilidad en su defensa global. Pero fue Gaara quien rompió el tenso silencio. Confío en la visión del séptimo Hokage, dijo con su calma habitual. Suna acepta esta propuesta y será la primera en participar en las fuerzas de tarea. Su apoyo incondicional fue el catalizador que inclinó la balanza. La prueba de esta nueva doctrina no tardó en llegar. Una explosión masiva sacudió la gran presa de Isi, una colosal estructura en la frontera entre el país del fuego y el país del viento, crucial para la irrigación de ambos. No fue un acto de guerra declarado, sino un sabotaje sutil y devastador.
El agua comenzó a verterse a través de una grieta que crecía a cada segundo, amenazando con inundar docenas de pueblos y campos de cultivo. Automáticamente, el mundo shinobi contuvo la respiración, esperando el destello amarillo. Los mensajes inundaron la oficina del Hokage. Todos esperaban que Naruto apareciera y lo arreglara. En su escritorio, Naruto apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser, cada instinto perfeccionado durante años de ser el Salvador, le gritaba que fuera. Podía sentir las vidas en peligro, el pánico creciente. Le llevaría menos de 5 minutos estabilizar la presa. No, Naruto. La voz de Shikamaru era firme a su lado. No esta vez. Confía en ellos. Respirando hondo, Naruto se obligó a soltar la tensión. En lugar de teletransportarse, abrió un canal de comunicación directo con la oficina del Kazekage. Lo que siguió fue una sinfonía de cooperación caótica pero decidida. Gaara movilizó a sus mejores shinobi de la arena, quienes llegaron para crear una primera barrera masiva de arena compacta, luchando contra la increíble presión del agua. Desde Konoha, Naruto no se envió a sí mismo, sino a un equipo de apoyo liderado por una Moeji Kazamatsuri ya adulta, experta en el elemento madera, junto con un escuadrón de los mejores usuarios del elemento tierra de la aldea. Su misión no era liderar, sino reforzar. En el lugar del desastre, el mando fue otorgado a un Jounin de Suna llamado Baki, un veterano de rostro severo. La comunicación era un desafío, hasta que la voz de Ino Yamanaka resonó en las mentes de los líderes de escuadrón de ambas aldeas, coordinando sus esfuerzos en tiempo real. Los shinobi de la tierra de Konoha levantaron muros de roca para desviar la presión de los puntos más débiles de la barrera de arena de Suna. Fue un trabajo agotador y arduo. Duró horas, no minutos. Los shinobi se agotaron, el chakra escaseó, pero nadie se rindió. Vieron la determinación en los ojos de sus compañeros de otra aldea y encontraron nuevas fuerzas. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, un pilar de madera de Moeji selló la brecha principal mientras la arena y la roca reforzaban toda la estructura. Lo habían logrado. Mientras los shinobi de Konoha y Suna, exhaustos pero triunfantes, compartían sus raciones de comida sobre la presa ahora estable, algo nuevo nació. No era solo una alianza en papel, sino una camaradería forjada en el esfuerzo compartido. El mundo había sido testigo de que la salvación no tenía por qué venir de un solo hombre. La apuesta de Naruto había funcionado. En ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, Sasuke Uchiha se encontraba en las sombras de una fortaleza oculta. Había logrado infiltrarse en el círculo íntimo de Kael. Escuchaba al líder de los sin grilletes hablar con sus lugartenientes. En público, su discurso era sobre la libertad. En privado, el tono era de conquista. La primera grieta ha aparecido en su sistema, decía Kael, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Han demostrado que son lentos y débiles sin su dios. Seguid presionando. Pronto, su sol se extinguirá, y entonces podrán ver el verdadero amanecer. Mientras Kael hablaba, el Sharingan de Sasuke notó algo que nadie más podía ver. Un parpadeo casi imperceptible en el flujo de chakra de Kael, una capa sutil de energía antinatural y maligna superpuesta a la suya. Era una firma de chakra que le resultaba vagamente familiar, antigua y distorsionada. Sasuke se dio cuenta de la terrible verdad. Kael no era solo un idealista radical. Era un anfitrión, o un peón, de una voluntad mucho más antigua y siniestra. Y su verdadero objetivo no era la libertad, sino el caos.
El mensaje de Sasuke llegó no con un halcón, sino como un susurro en la mente de Naruto, una técnica de comunicación de largo alcance que habían desarrollado para emergencias absolutas, uniendo sus chakras a través de dimensiones. La voz de Sasuke era tan clara y fría como el acero. Kael no es el jugador, es una pieza en el tablero. Su chakra tiene un eco de la guerra. No de Madara. De la diosa misma. Pero distorsionado, corrompido. Procede con extrema cautela. El enemigo es una idea, pero el poder que la impulsa es real y antiguo. La conexión se cortó, dejando a Naruto en un silencio sepulcral en su oficina. La palabra diosa heló la sangre en sus venas. Solo podía significar una cosa. Kaguya. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible? Convocó de inmediato una reunión de máximo secreto. Solo 2 personas fueron llamadas. Shikamaru y, crucialmente, Sakura Haruno. Mientras Shikamaru procesaba las implicaciones estratégicas, con el rostro más sombrío que Naruto jamás le había visto, fue Sakura quien ofreció una teoría plausible, su mente analítica trabajando a toda velocidad. Kaguya fue sellada, pero su voluntad era una fuerza de la naturaleza, explicó Sakura, caminando de un lado a otro. No es imposible que fragmentos de su poder, o peor aún, restos latentes del Zetsu blanco, sobrevivieran a la guerra. Piensen en ello como una infección parasitaria a nivel de chakra. Si un fragmento así encontrara un anfitrión con el resentimiento y la ideología adecuados, como Kael, podría crear una simbiosis. El remanente de Zetsu amplificaría la oscuridad del anfitrión, le otorgaría poder y acceso a jutsus extraños, y a cambio, el anfitrión promovería el caos necesario para debilitar al mundo para un propósito mayor. Su explicación era aterradora y tenía un sentido terrible. No luchaban contra un fantasma, sino contra una plaga ideológica armada con el poder de un dios caído. Mientras asimilaban esta nueva realidad, Kael hizo su siguiente movimiento. Una serie de ataques coordinados y relámpago tuvieron lugar en las fronteras del país del rayo y el país de la tierra. Los objetivos eran miembros de las recién formadas fuerzas de tarea conjuntas. Los ataques no fueron letales, pero sí brutales y humillantes. Los shinobi supervivientes describieron a asaltantes que emergían del suelo y usaban jutsus extraños, ramas afiladas y esporas paralizantes. La firma del elemento madera, pero corrompida y maligna. Públicamente, Kael negó toda responsabilidad. En una nueva transmisión, condenó la violencia pero la enmarcó como el inevitable levantamiento de aquellos oprimidos por el nuevo pacto militarista de las grandes naciones. Con una habilidad diabólica, torció la llama compartida de Naruto, presentándola como una excusa de los Kages para consolidar su poder y aplastar a los pueblos más pequeños. La propaganda era veneno, y se extendía rápidamente. La reacción de los otros Kages fue inmediata y furiosa. Dagui, el Raikage, fue el más vehemente en la siguiente cumbre de emergencia. Esto es lo que temía, Hokage. Su voz retumbó, llena de ira. Tu repliegue ha sido interpretado como debilidad. Hemos sido atacados mientras seguíamos tu plan. Debemos aplastar a estos sin grilletes ahora, antes de que esta insurgencia se convierta en una guerra total. La frágil confianza que se había forjado en la presa de Ishii comenzó a resquebrajarse. El miedo empujaba a las aldeas a volver a sus viejas costumbres de desconfianza y aislamiento. Naruto se encontraba en el filo de la navaja, con una inmensa presión para abandonar su nueva política y desatar su poder para poner fin a la crisis. Pero en sus ojos no había duda, solo una resolución de acero. Eso es exactamente lo que Kael quiere que hagamos, dijo Naruto a los Kages reunidos, su voz tranquila pero resonando con una autoridad inquebrantable.
Quiere que respondamos con fuerza bruta. Quiere que el miedo nos separe. Si hacemos eso, él gana sin librar una sola batalla importante. Les reveló la naturaleza de la amenaza, la información clasificada de Sasuke sobre la influencia que se escondía detrás de Kael. Nuestro verdadero enemigo no es un simple insurgente, es la división que siembra. Si nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier eco del pasado. No abandonaremos el camino de la cooperación. Su plan fue claro. Reforzaremos la seguridad de las fuerzas de tarea, pero no las disolveremos. Enviaremos a nuestros mejores rastreadores y analistas, liderados por Sakura Haruno y el clan Yamanaka de Konoha, para investigar estos jutsus y encontrar la fuente de este poder corrupto. Lucharemos contra esto con inteligencia y unidad, no con ira. Su convicción era tan absoluta que logró calmar la tormenta. Los Kages, aunque todavía recelosos, aceptaron. El capítulo termina con dos escenas que se desarrollan en paralelo. En Konoha, Sakura Haruno se despide de su hija, Sarada, antes de partir en su misión. Hay una mirada en sus ojos que Sarada no había visto en mucho tiempo. La mirada de la guerrera, la médico de campo lista para enfrentar lo desconocido. Ahora estaba en la primera línea de una guerra diferente, una guerra de ciencia, espionaje y chakra corrupto. A miles de kilómetros de distancia, en su fortaleza oculta, Sasuke observaba desde las vigas. Kael estaba solo en su cámara del trono, arrodillado. No ante un trono, sino ante una narled y retorcida raíz de un árbol blanco que crecía directamente a través del suelo de piedra de la fortaleza. La raíz pulsaba con un débil y oscuro chakra. Kael la tocó con reverencia. Pronto, madre, susurró Kael a la raíz. El engaño ha funcionado. Pronto, su mundo estará tan dividido y debilitado que estarán listos. El chakra volverá a ser uno. Los ojos de Sasuke se abrieron con horror. Esto no era solo la influencia de un remanente. Era un complot activo. Un culto que buscaba un solo objetivo. El regreso de Kaguya Otsutsuki. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. La misión de Sakura comenzó en el desolado paisaje fronterizo donde una de las fuerzas de tarea conjuntas había sido emboscada. El aire aún olía a ozono y a tierra quemada. Sakura se arrodilló, sin la túnica blanca de directora de hospital, sino con el equipo de combate de una Jounin de élite. Ignoró los cráteres y se centró en los detalles más pequeños. Las astillas de madera corrupta incrustadas en la roca. Las células son inestables, casi como un tejido canceroso, murmuró tras analizar una muestra con un microscopio de campo. No tienen un núcleo de vida propio. Son cáscaras vacías que se alimentan del chakra del entorno. Es la firma inconfundible del Zetsu blanco, pero modificada, hecha para ser más agresiva. Mientras tanto, Ino Yamanaka se adentraba en la mente de uno de los atacantes capturados. Su mente es un muro de fanatismo, Sakura, informó, con sudor en la frente. Devoción total a Kael. No sabe nada de la madre ni de Kaguya. Pero, puedo sentir un rastro, una conexión psíquica que lo une a otros como él. Es débil, pero puedo seguirlo. Con esa pista, el equipo de élite de Konoha, una unidad de rastreo e investigación, se puso en marcha, siguiendo un hilo invisible a través del continente. Al mismo tiempo, en el corazón de la fortaleza de los sin grilletes, Sasuke Uchiha jugaba la partida más peligrosa de su vida. Se presentó ante Kael y, con una frialdad convincente, le ofreció información. Detalles sobre las rutas de patrulla de Konoha y los protocolos de comunicación. La información era real, pero obsoleta, lo suficientemente valiosa como para parecer una traición genuina. Kael, o la entidad que lo influenciaba, pareció complacido. Un Uchiha que ve la verdad.
Poético, dijo, otorgándole a Sasuke un puesto en su guardia personal. Era la oportunidad que Sasuke necesitaba. Su nuevo rol le dio acceso al santuario interior, la cámara donde residía la ominosa raíz blanca. Mientras tanto, en Konoha, Naruto libraba su propia guerra. Era una batalla librada en reuniones, comunicados y actos públicos. Se enfrentaba a la creciente presión del Raikage, que exigía una acción militar directa, y a la ansiedad del Atsuchikage, cuyos mercaderes temían usar las rutas comerciales. En respuesta, Naruto organizó personalmente la defensa de un convoy crucial que se dirigía a la aldea de la Roca, utilizando una fuerza conjunta de shinobis de la nube y la hoja. La misión fue un éxito rotundo, una pequeña pero visible victoria de su política de cooperación. Cada uno de estos actos era un esfuerzo agotador para contrarrestar la propaganda de Kael con resultados tangibles, manteniendo unido su frágil mundo con pura fuerza de voluntad. La misión de Sakura los llevó a una cadena de cuevas ocultas en las montañas del norte. No encontraron un ejército, sino algo más siniestro. Una red de criaderos. En la oscuridad húmeda, fragmentos de zetsu blanco crecían como hongos, alimentándose de las venas de energía natural de la tierra. Estaban cultivando un ejército de forma descentralizada, lo que hacía imposible un único golpe decisivo. La escala de la operación era mucho mayor de lo que habían temido. En ese mismo instante, Sasuke finalmente tuvo su oportunidad. Con el pretexto de vigilar el santuario, entró solo y se acercó a la raíz pulsante. Cerró los ojos y activó su Rinnegan, no para observar, sino para analizar su estructura fundamental. Lo que vio le heló el alma. La raíz era un conducto. Un sifón psíquico. Estaba extrayendo cantidades minúsculas e indetectables de chakra de cada ser vivo del planeta que sentía miedo, desconfianza y división, las mismas emociones que la ideología de Kael estaba sembrando deliberadamente. La raíz convertía estas emociones negativas en una forma corrupta y oscura de energía vital, que luego canalizaba hacia un punto central y oculto en algún lugar del mundo. Kael no era solo un peón. Era un pastor que guiaba a su rebaño global para que produjera el tipo exacto de sacrificio energético que su madre necesitaba. No estaban acumulando chakra por la fuerza, como en la Cuarta Guerra. Lo estaban generando lentamente, envenenando el espíritu del mundo para crear el combustible perfecto para el regreso de Kaguya. El horror de la revelación era absoluto. Y en ese momento, todo salió mal. En las cuevas, el equipo de Sakura fue emboscado. De las sombras emergieron zetsus blancos de un tipo más avanzado. Uno de ellos adoptó la forma perfecta de un shinobi de Konoha que habían perdido en la guerra, un golpe psicológico devastador. La tranquila cueva se convirtió en un campo de batalla mortal. Simultáneamente, mientras Sasuke retrocedía de la raíz, procesando su descubrimiento, la pesada puerta de piedra de la cámara se cerró de golpe. Kael entró desde una entrada lateral oculta, pero no parecía sorprendido ni enojado. Una sonrisa tranquila y escalofriante se dibujó en su rostro. Impresionante, ¿verdad, Sasuke Uchiha? Dijo Kael, su voz desprovista de su fervor público y llena de una calma aterradora. Lo entendiste. Viste el verdadero plan. Siempre supe lo que eras. El aire se llenó de una presión inmensa. Tu soledad, tu conflicto interno, tu desesperación a lo largo de los años, continuó Kael, dando un paso adelante. Tienen un sabor exquisito para la madre. Fuiste el cebo perfecto para confirmar que nuestro método era indetectable. Sasuke se dio cuenta de la terrible verdad. No había engañado a nadie. Había sido atraído a una trampa desde el principio.
Ahora estaba solo, con su tapadera destrozada, en el corazón del culto enemigo, frente a un hombre que era mucho más de lo que aparentaba. La sombra había cerrado su puño sobre él. El aire en la cámara del santuario se volvió pesado y sofocante. La calma de Kael era más aterradora que cualquier grito de guerra. La voluntad de la madre es una marea que lo consume todo, Uchiha, dijo, y el suelo bajo sus pies se convulsionó. Raíces blancas y retorcidas, como los huesos de un cadáver, brotaron violentamente, transformando la sala en un bosque de pesadilla. Y tu chakra, sazonado con tanto conflicto, es el manjar que anhela. Sasuke no perdió un segundo en pánico. Su mente analítica procesó la situación. La trampa, el enemigo, el objetivo. Desenvainó su espada Kusanagi, el acero brillando fríamente a la luz pulsante de la raíz principal. Mi chakra ya no te pertenece a ti ni a nadie, respondió, y sus ojos se encendieron con el Mangekyo Sharingan. Llamas negras e inextinguibles brotaron de su mirada. El Amaterasu se abalanzó sobre Kael, pero el hombre Zetsu simplemente sonrió mientras las raíces formaban un capullo a su alrededor, sacrificándose para absorber el fuego divino antes de que nuevas y frescas crecieran en su lugar. La regeneración era casi instantánea. Inútil. Se burló Kael, lanzando lianas afiladas como lanzas. Este cuerpo está nutrido por la desesperación de un continente. Tu odio solo me hace más fuerte. Mientras Sasuke comenzaba su desesperada batalla, en las cuevas del norte, Sakura y su equipo luchaban por sus vidas. Los Zetsu avanzados eran un enemigo de pesadilla, cambiando de forma para imitar a camaradas caídos, sembrando la duda y la confusión en medio del combate. Cuidado, Ino. Gritó un shinobi, solo para ser empalado por una rama de madera que brotó de la espalda de la Ino a la que advertía. El caos amenazaba con desintegrarlos. Pero Sakura Haruno no era la misma Kunoichi que una vez necesitó protección. Era una veterana de guerra y la ninja médico más brillante del mundo. Nadie se mueva. Ordenó con una voz que cortó el pánico. No confíen en sus ojos. Cerró los suyos por un instante, concentrando su chakra en la punta de sus dedos. Se dio cuenta de que, aunque los Zetsu podían imitar una firma de chakra, no podían replicar la esencia de la vida misma. Envió un pulso de chakra médico increíblemente sutil a través del suelo de la cueva. Para un shinobi normal, sería imperceptible. Para su entrenado sentido médico, la diferencia era como el día y la noche. Los cuerpos de sus camaradas resonaban con un núcleo de vida. Los Zetsu se sentían huecos, vacíos. Ino, conéctame con todos, ahora. Ordenó. En un instante, su voz y su percepción resonaron en la mente de cada miembro del equipo. Escuchadme. Ignorad las apariencias. Puedo sentir a los impostores. Son como cáscaras vacías. Apuntad a los que se sientan huecos a mi pulso. Ahora. La dinámica de la batalla cambió instantáneamente. La duda fue reemplazada por una precisión letal. Ino usó su jutsu de transferencia de mentes para paralizar a un Zetsu que imitaba a un miembro del clan Akimichi, mientras el verdadero Choji, ahora un gigante, aplastaba a otros tres con su bombardeo de la bala humana. Guiados por la percepción de Sakura, el equipo se movió como un solo organismo, y fue la propia Sakura quien asestó los golpes finales. Cada puñetazo, imbuido de su control de chakra perfecto, no solo rompía los cuerpos de los Zetsu, sino que hacía que sus células inestables se desintegraran, incapaces de soportar tal concentración de poder. Su voluntad indomable había convertido el caos en una ciencia. De vuelta en la fortaleza, Sasuke estaba siendo presionado. El bosque de Kael no solo atacaba, sino que susurraba, proyectando las dudas y los fracasos pasados de Sasuke en su mente.
Comprendió que luchar con la rabia y el poder bruto era caer en el juego del enemigo. Cerró los ojos por un segundo, ignorando los ataques. Dejó de pensar en su venganza, en Itachi, en su soledad. En su lugar, pensó en el rostro de Naruto, en la sonrisa de su hija Sarada, en la determinación de Sakura. Su chakra cambió. La furia tempestuosa se transformó en el filo agudo y frío de un bisturí. No era el poder de un vengador. Era el poder de un protector. Te equivocas, dijo Sasuke, abriendo los ojos. Su Rinnegan brillaba con una nueva claridad. Mi voluntad no es tu alimento. Con un destello, usó su Amenotejikara, intercambiando su posición con una de las enormes lianas de Kael. En el instante en que Kael se giró para atacar, Sasuke ya no estaba allí, habiendo cambiado de lugar con un trozo de roca en el techo. El combate se convirtió en una danza mortal de teletransportación. Y entonces, en lugar de atacar a Kael directamente, clavó su espada Kusanagi en la raíz principal en el centro de la sala y canalizó un Chidori Nagashi. Una explosión de electricidad de alto voltaje recorrió no solo la raíz principal, sino toda la red que cubría la cámara. El bosque de pesadillas se convulsionó y se marchitó, y Kael gritó, no de dolor, sino de furia, al sentir su conexión con el poder de la madre interrumpida temporalmente. Esa era la apertura que Sasuke necesitaba. Concentrando su poder, un Susanoo esquelético se formó a su alrededor y destrozó la pared exterior de la cámara, abriendo un camino hacia la noche. No había ganado, pero había sobrevivido y tenía la información que el mundo necesitaba. Mientras escapaba, las alarmas de la fortaleza resonaron y un ejército de fanáticos se lanzó en su persecución. El capítulo termina con la imagen de dos frentes. Sakura, de pie en medio de los restos humeantes de los Zetsu, asegurando una muestra de tejido avanzado, sabiendo que acababan de descubrir una amenaza a nivel continental. Y Sasuke, una flecha solitaria y oscura huyendo a través del bosque, herido pero decidido, llevando consigo el terrible secreto del plan de Kaguya. En Konoha, Naruto se puso de pie abruptamente en su oficina, una repentina y abrumadora sensación de inquietud lo invadió. No sabía los detalles, pero el chakra de sus dos amigos más cercanos, sus hermanos, se sentía distante y en turbulencia. La calma había terminado. La tormenta, por fin, había estallado. Tormenta llega a Konoha. La huida de Sasuke fue un borrón de instinto y acero. Detrás de él, un bosque entero cobraba vida, no con la vitalidad de la naturaleza, sino con la malicia de un solo hombre. El ejército de los sin grilletes lo perseguía, pero no eran una turba desorganizada. Se movían con una precisión fanática, liderados por los Zetsu híbridos de élite de Kael. Con el chakra bajo mínimos tras su enfrentamiento, Sasuke no podía permitirse el lujo de un Susanoo o el uso continuado de su Rinnegan. Se vio forzado a recurrir a las habilidades fundamentales que lo habían convertido en una leyenda. El sigilo, las trampas, la pura y letal eficiencia de un shinobi. Usó cables para crear trampas mortales, genjutsus sutiles para desviar a los perseguidores y la velocidad de su cuerpo para moverse como un fantasma. Era una sinfonía mortal de un maestro en su elemento, un recordatorio de que su poder no residía solo en sus ojos divinos. Tras horas de una persecución implacable, encontró un respiro momentáneo en una garganta oculta por una cascada. El tiempo era su mayor enemigo. Con la sangre goteando de una herida en su costado, convocó a Garuda, su fiel halcón. En un pequeño pergamino, escribió un mensaje codificado, no con tinta, sino con su propio chakra, sellándolo con una firma que solo Naruto podría abrir. El mensaje era corto y brutalmente directo. Kael cosecha emociones negativas. La raíz es un conducto global. Objetivo: Kaguya.
Estoy comprometido. No envíes ayuda. Corta la fuente. Llévaselo a Naruto, ordenó. Vuela como si el amanecer dependiera de ello. Garuda graznó y se lanzó al cielo, una mancha oscura contra la luna. Mientras tanto, el equipo de Sakura se movía con una urgencia febril. Su viaje de regreso fue una proeza de trabajo en equipo. Ino exploraba mentalmente el camino, desviándolos de las patrullas enemigas. Los otros miembros usaban sus jutsus para superar obstáculos naturales, manteniendo un ritmo que habría agotado a cualquier otro equipo. Sakura no descansaba. Utilizando un pergamino de sellado especializado como laboratorio móvil, analizó la muestra del Zetsu avanzado. Bajo la luz de la luna, descubrió una vulnerabilidad crucial. Su capacidad de regeneración y mimetismo tiene un coste energético enorme, explicó al equipo. Dependen de una conexión constante con la energía natural de la Tierra. Si los aislamos de ella, si los obligamos a luchar en el aire o en terreno estéril, sus habilidades se degradan rápidamente. Era una pieza de inteligencia táctica de un valor incalculable. En Konoha, la oficina del Hokage se había convertido en el tenso corazón de un mundo al borde del pánico. El Raikage estaba a punto de movilizar a su ejército de forma independiente, un acto que haría añicos la alianza. Naruto sabía que tenía que actuar. Utilizando una técnica de amplificación del clan Yamanaka, su imagen y su voz fueron transmitidas a todas las aldeas ocultas simultáneamente. No apareció como un dios dorado, sino como Naruto Uzumaki, de pie en su oficina, con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una calma inquebrantable. Sé que tenéis miedo, comenzó, su voz llegando a todos, desde los Kages hasta los Genin. Yo también lo siento. Pero este es el momento exacto en que nuestro enemigo espera que nos quebremos. Este es el momento en que debemos demostrar que nuestra unidad es más que una palabra. No sucumbiremos al miedo. Confíen en sus Kages. Confíen en sus camaradas. Nos mantendremos unidos, y juntos, superaremos esta oscuridad. Su sinceridad, la pura fuerza de su voluntad, fue como un bálsamo para el pánico global. No prometió una victoria fácil, pero sí una lucha compartida. Compró el tiempo que sus amigos necesitaban desesperadamente. Justo cuando la transmisión terminaba, un halcón exhausto y herido se estrelló contra la ventana de su oficina. Naruto reconoció a Garuda al instante y su corazón se detuvo. Abrió el pergamino y la caligrafía de chakra de Sasuke se quemó en su mente. Corta la fuente. Comprendió de inmediato. El objetivo no era el ejército de Kael. Era el corazón del mundo. Casi en el mismo instante, las puertas de Konoha se abrieron de golpe para dar paso al equipo de Sakura. La propia Sakura, ignorando el protocolo y la fatiga, irrumpió en la oficina del Hokage. El aire se cargó de electricidad. La fase de investigación había terminado. La guerra había comenzado. Naruto colocó el pergamino de Sasuke sobre el gran mapa del continente que cubría su escritorio. Sakura, a su lado, colocó el pergamino que contenía su análisis y la muestra de Zetsu sellada. Shikamaru los miró, su mente ya trabajando en las innumerables y terribles permutaciones. Naruto miró a sus dos consejeros más fiables. Su rostro era el de un hombre que por fin veía el rostro completo y monstruoso de su enemigo. Sasuke nos ha dado el qué. Sakura nos ha dado el cómo derrotar a sus soldados, dijo Naruto, su voz grave. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la respuesta al dónde. Señaló el ominoso mensaje de Sasuke en el pergamino. Corta la fuente. Levantó la vista, sus ojos azules ardiendo con una intensidad que parecía hacer retroceder las sombras de la habitación. La fuente no es una fortaleza o un ejército. Es la desesperación, la desconfianza, el miedo.
¿Cómo luchamos una guerra contra la desesperación misma? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan vasta y terrible como la tarea que tenían por delante. La verdadera batalla no se libraría con kunais y jutsus, sino por el alma del mundo. La pregunta de Naruto quedó suspendida en el aire, pesada y aparentemente sin respuesta. Pero en la mente de Shikamaru Nara, la pereza había sido reemplazada por una tormenta de actividad. Se acercó al gran mapa del mundo, con los informes de Sakura y Sasuke como sus guías. No podemos ganar una guerra convencional, dijo Shikamaru, su voz cortando el silencio. Cualquier ataque a gran escala creará el miedo y la desesperación que alimentan al enemigo. Un ataque frontal es un suicidio estratégico. Así que no lucharemos su guerra. Lucharemos la nuestra. Trazó dos grandes movimientos en el mapa con el dedo. Una estrategia de dos frentes. La primera la llamaremos el escudo de la alianza. Usaremos la inteligencia de Sakura. No cazaremos a los Zetsu. Los atraeremos. Crearemos zonas seguras fortificadas, lejos del suelo fértil. Las fuerzas de tarea conjuntas actuarán como cebo y martillo, atrayendo a las fuerzas de Kael a trampas donde su regeneración sea débil y podamos eliminarlos con un mínimo de bajas. Es una estrategia defensiva. Paciente. Molesta. Naruto asintió, entendiendo la lógica. Minimizar las bajas era minimizar el alimento del enemigo. La segunda parte, continuó Shikamaru, mirando directamente a Naruto, es tu respuesta. Es el ataque real. La llamaremos el corazón de la alianza. La idea era audaz, casi impensable. No atacarían el cuerpo del enemigo, sino que cortarían su línea de suministro. Las emociones negativas del mundo. Kael difunde propaganda y miedo. Nosotros difundiremos verdad y esperanza. El plan era utilizar al clan Yamanaka, con Ino a la cabeza, como un nexo psíquico. Pero en lugar de ser amplificados solo por un dispositivo, serían amplificados por el inmenso chakra de Naruto. El objetivo no era dar un discurso, sino crear una red de comunicación global en tiempo real. Una red de corazones. Conectarían a los líderes de cada aldea, a los jefes de escuadrón, a los directores de hospital, a los ancianos de las comunidades. Crearían un sistema nervioso para la alianza que podría aplastar las mentiras de Kael en el instante en que fueran pronunciadas. Mientras tanto, Sasuke ya estaba librando esta guerra a su manera. En las desoladas tierras fronterizas, se movía como un fantasma vengador. No atacaba a los ejércitos de Kael de frente. Era más sutil. Usando su Rinnegan para percibir el flujo de chakra corrupto bajo tierra, localizaba los conductos secundarios que conectaban los criaderos de Zetsu con la raíz principal. Con un Chidori preciso y concentrado, no malgastaba chakra en grandes explosiones, sino que freía y cortaba estas conexiones, como un cirujano extirpando un tumor. Cada raíz que cortaba era una región del mundo cuya desesperación ya no podía ser cosechada. Estaba cegando al enemigo, un corte a la vez. En Konoha, el plan corazón de la alianza se puso en marcha. Ino se sentó en el centro de un dispositivo de amplificación, con Naruto de pie detrás de ella, canalizando su chakra cálido y dorado en el sistema. La red cobró vida. El efecto fue inmediato. En un puesto de avanzada en la nube, un joven shinobi, temblando tras un avistamiento de Zetsu, escuchó de repente en su mente la voz tranquila y segura de Tsukage, Dagoi, coordinado a través de la red. Mantén la calma, la ayuda de la hoja y la roca ya está en camino. En un pueblo agrícola devastado, un anciano vio con asombro cómo un convoy de suministros de la arena llegaba mucho antes de lo esperado. Recibimos la noticia de su situación hace una hora a través de la red, explicó el comerciante de Suna.
La gente de la niebla nos ayudó a trazar la ruta más segura. La propaganda de Kael se volvió inútil. Cuando un mensaje suyo afirmaba que Konoha estaba acaparando alimentos, un pescador del país de las olas intervino en la red, su voz resonando para miles. Eso es mentira. Mi pueblo acaba de compartir nuestro excedente de pescado con un puesto fronterizo de Konoha. Lo estamos haciendo juntos. Kael y la voluntad oscura que lo habitaba sintieron esto como un dolor físico. El flujo de energía nutritiva y negativa comenzó a fluctuar, a disminuir. La desesperación se estaba convirtiendo en determinación. El miedo se transformaba en cooperación. Su poder estaba siendo hambreado. Enfurecido, Kael se vio obligado a abandonar la sutileza. Necesitaba un grito de terror, no susurros de duda. Lanzó su mayor ofensiva hasta la fecha contra el objetivo más vulnerable y simbólico que pudo encontrar. Kirigakure, la aldea oculta en la niebla, un lugar con una historia de guerra civil y cuyo apodo, la aldea de la niebla sangrienta, todavía resonaba con un trauma pasado. La red corazón de la alianza explotó con llamadas de pánico desde Kirigakure. Un ejército de Zetsus, más grande y concentrado que cualquier otro visto antes, emergía de las aguas que rodeaban la aldea, escalando los muros, su número aparentemente infinito. Por un instante, la voz de Kael, llena de una malicia pura y resonante, secuestró la red. Vuestra esperanza es una mentira construida sobre la tumba de vuestros ancestros. Os ahogaréis en vuestra propia desesperación. En la sala de mando de Konoha, Naruto observaba la batalla desarrollarse a través de los ojos de los aterrados pero resistentes shinobi de la niebla. Vio a Chojuro, el Mizukage, luchando valientemente, pero siendo abrumado por la pura cantidad de enemigos. Naruto se puso de pie. El aire a su alrededor crepitó y sus ojos brillaron con la cruz dorada del modo sabio. Miró a Shikamaru, su expresión serena pero llena de un poder ilimitado. El escudo de la alianza no será suficiente allí, dijo, su voz resonando con una nueva finalidad. Es hora de que el sol visite la niebla. La fase de defensa había terminado. Naruto Uzumaki se dirigía a la guerra, no como un dios solitario para salvar a los indefensos, sino como el corazón de una alianza unida, listo para enfrentarse a la oscuridad de frente. La niebla de Kirigakure, legendaria y opresiva, se había convertido en un sudario. Estaba impregnada del hedor del chakra corrupto y del sonido metálico de la batalla. Chojuro, el sexto Mizukage, blandía su espada doble, Iramekarei, con una energía desesperada. Por cada 10 Zetsus que derribaba, 20 más parecían surgir de las aguas turbias que rodeaban la isla. Su gente estaba luchando con el coraje que caracterizaba a su aldea, pero el coraje se estaba agotando junto con su chakra. Estaban siendo abrumados. Justo cuando una ola de Zetsus derribó a Chojuro y se abalanzó sobre él para el golpe final, el cielo se partió. Un destello dorado descendió con la velocidad de un meteorito, pero aterrizó con la suavidad de una hoja. Naruto Uzumaki se irguió en medio del caos, ataviado con el manto dorado de su modo sabio de los 6 caminos. La luz cálida que emanaba de él comenzó a disipar la niebla antinatural, no con viento, sino con una abrumadora presencia de esperanza. El sol había llegado. Su primera acción no fue un jutsu devastador. Se movió instantáneamente al lado de Chojuro, ayudándolo a ponerse de pie y colocando una mano en su hombro. Estoy contigo, Mizukage, dijo Naruto. Pero no solo le hablaba a él. A través de la red del corazón de la alianza, su voz y, lo que es más importante, su voluntad, llegaron a todos los shinobi de la niebla. Kirigakure. No estáis solos. Tomad mi chakra. Luchad conmigo.
Una oleada de energía dorada y revitalizante fluyó desde Naruto hacia cada luchador de la aldea. La fatiga se desvaneció, las heridas leves se cerraron y sus reservas de chakra se rellenaron. No había venido a luchar por ellos. Había venido a empoderarlos para que reclamaran su propio hogar. Revitalizados, los shinobi de la niebla contraatacaron con una ferocidad renovada. Naruto se convirtió en el eje de su defensa y ataque. Se movía por el campo de batalla como un vendaval dorado, lanzando Rasen Shurikens con una precisión quirúrgica para diezmar regimientos enteros de Zetsu. Usando la inteligencia de Sakura, creó Rasengans gigantes para lanzar a cientos de enemigos al aire, donde los espadachines de la niebla, desconectados ahora de su fuente de poder terrestre, los aniquilaban con facilidad. Era un dios de la guerra, pero luchaba con el corazón de un camarada. A miles de kilómetros de distancia, Sasuke sintió el cambio. La marea de chakra negativo que emanaba de la tierra del agua de repente se encontró con una presa de pura luz. Naruto. Idiota, susurró Sasuke para sí mismo, un casi imperceptible atisbo de sonrisa en sus labios. Sabía que Naruto había entrado en la refriega. Esto creaba una oportunidad. Con Kael y sus fuerzas de élite concentrados en la batalla de Kirigakure, el corazón de su red estaría más vulnerable. Sasuke cambió de rumbo, utilizando su conocimiento de los conductos de chakra para dirigirse hacia lo que había identificado como un nexo principal del sistema de raíces. Se adentró más en la oscuridad mientras Naruto brillaba en la luz. Kael, observando la batalla a través de los ojos de un Zetsu en el campo, rugió de frustración. Naruto no estaba jugando a su juego. No estaba creando miedo y destrucción. Estaba inspirando esperanza y unidad. Estaba revirtiendo activamente el proceso de cosecha. Desesperado por generar una ola de terror lo suficientemente grande como para aplastar esa esperanza, Kael desató a su monstruo. De las profundidades del océano, una abominación se alzó. Era una amalgama titánica de miles de Zetsus, un kaiju de carne blanca y retorcida y chakra corrupto que empequeñecía los edificios de la aldea. Rugió, y su grito fue un sonido de pura desesperación, diseñado para quebrar la voluntad de cualquiera que lo escuchara. El monstruo era demasiado para los shinobi de la niebla, incluso con la ayuda de Naruto. Pero la intervención de Naruto no era solo para salvar Kirigakure. Era un cebo. Ahora. Resonó la voz de Naruto a través de la red de la alianza. El ataque de Kael había sido anticipado. En el momento en que el kaiju reveló su enormidad, los cielos se llenaron de refuerzos. Kurotsuchi, la Tsuchikage, llegó a lomos de un colosal golem de roca, flanqueada por sus mejores shinobi. A lo largo de la costa, Darui, el Raikage, y su escuadrón de élite aparecieron como un rayo, su velocidad casi invisible. Y desde el oeste, una masiva ola de arena se elevó, formando escudos y plataformas para los luchadores. Gaara del desierto había llegado. Los Kages no habían enviado ayuda. Habían venido ellos mismos. La batalla por la supervivencia de una aldea se había convertido en la primera ofensiva conjunta de la Alianza Shinobi Unida. Naruto se encontró hombro con Chojuro, Gaara, Kurotsuchi y Darui. Los 5 Kages, juntos en el campo de batalla por primera vez desde la guerra, un frente unido contra la oscuridad. Se enfrentaron al rugiente monstruo Zetsu, la encarnación del plan de Kael. Kael quería dividirnos, dijo Naruto, y en su mano, una esfera de energía tan oscura como la noche y tan brillante como una estrella comenzó a formarse. Un Bijudama Rasen Shuriken. Demostrémosle lo que ha creado en su lugar. Al unísono, los 5 líderes desataron sus ataques más poderosos.
el láser de tormenta de Darui, el puño de roca de Kurotsuchi, la ola de arena de Gaara y el corte de energía de Hiramekare y de Chojuro se fusionaron con el devastador jutsu de Naruto. Un torrente de poder elemental y voluntad pura, la encarnación de su alianza, se estrelló contra el corazón del monstruo. El sol no solo había llegado a la niebla. Había traído consigo una tormenta de fuego, relámpagos, tierra y arena. La luz de la ofensiva combinada de los 5 Kages fue tan intensa que por un instante borró las estrellas. El torrente de poder puro, fusión de viento, rayo, tierra, agua y energía Biju, se estrelló contra el monstruo Zetsu. No hubo una explosión en el sentido tradicional. La abominación Kaiju fue simplemente desintegrada, sus partículas de chakra corrupto evaporándose bajo una fuerza tan absoluta que la misma realidad pareció estremecerse. Un silencio atronador cayó sobre el campo de batalla, seguido un segundo después por el rugido ensordecedor de la victoria de miles de gargantas. Los Zetsus menores que aún plagaban la aldea flaquearon. Su conexión con la masa central se había roto, y sin su guía, se convirtieron en una turba desorganizada. Los shinobi de Kirigakure, ahora luchando con el corazón lleno de una euforia salvaje, los barrieron con una eficiencia brutal. El sol de la mañana comenzó a salir, sus primeros rayos atravesando los restos de la niebla para iluminar una aldea maltratada pero intacta. Naruto desactivó su modo sabio, el manto dorado desvaneciéndose mientras el agotamiento lo golpeaba. A su lado, los otros Kages también respiraban con dificultad, con el chakra bajo pero el espíritu por las nubes. Chojuro, el Mizukage, puso una mano temblorosa sobre el hombro de Naruto. Kirigakure, el mundo te debe su gratitud, Naruto. Naruto sacudió la cabeza, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. No a mí. A nosotros, dijo, mirando a sus compañeros Kages. Esto fue obra de todos. La noticia de la victoria total en Kirigakure se extendió como un reguero de pólvora a través de la red del corazón de la alianza. No fue un informe, fue una celebración global. La ideología de Kael, que se basaba en la división y la debilidad de las grandes naciones, quedó hecha cenizas. El mundo había demostrado que, unido, era invencible. La cosecha de desesperación se había detenido bruscamente y había sido reemplazada por una explosión de esperanza. Pero mientras el mundo celebraba, Sasuke Uchiha se adentraba en el corazón de la oscuridad. Su búsqueda lo llevó a una vasta caverna subterránea en las profundidades de las montañas del norte, un lugar que no aparecía en ningún mapa. El aire aquí era gélido y vibraba con una energía corrupta tan densa que era casi palpable. En el centro de la caverna se encontraba el nexo. No era una simple raíz, sino una masa orgánica y pulsante del tamaño de una casa, un grotesco corazón de carne zetsu blanca atravesado por venas negras que se hundían en el suelo. Este era el procesador central, el lugar donde se refinaba toda la desesperación recolectada para su propósito final. Sasuke sabía que debía destruirlo. Salió de la cueva, subió a la cima de la montaña y comenzó a reunir el poder de la tormenta que se arremolinaba sobre él. Un Kirin, el poder de la propia naturaleza, sería el juicio final para esta abominación. Justo cuando estaba a punto de desatar el ataque, una voz suave y sin género resonó detrás de él, no en la cueva, sino en la cima de la montaña. Es un jutsu impresionante. Elegante. Pero inútil. Sasuke se giró, su Sharingan y Rinnegan activados al instante. Ante él se encontraba una figura que no era Kael. Era un Zetsu blanco, pero diferente a todos los que había visto. Era perfectamente simétrico, vestía túnicas blancas y sencillas, y se movía con una inteligencia y una gracia ancestrales. No había un anfitrión.
Esta criatura era pura en su esencia. ¿Quién eres?, exigió Sasuke, su espada Kusanagi apareciendo en su mano. El Zetsu sonrió, una expresión extrañamente serena. Soy un contingente. La última y más paciente voluntad de mi creadora. Mientras ella dormía su injusto sueño, yo observaba. Aprendía de vuestras patéticas guerras, de vuestra incesante necesidad de lazos, de vuestra fragilidad. Se acercó, sin mostrar ninguna hostilidad. El infinito Tsukuyomi fue un fracaso. Demasiado directo. Demasiado grandioso. Unió al mundo contra ella. Este nuevo plan es más sutil. No buscamos atrapar vuestros cuerpos, hijo de Indra. Buscamos que vuestras almas se ofrezcan voluntariamente. Cosechamos vuestra desesperación hasta que estéis tan vacíos y rotos que anhelaréis el silencio que ella ofrece. Kael fue simplemente el primer tonto útil, la chispa que encendió el fuego del miedo. El Zetsu se detuvo frente a Sasuke. Mi propósito es preparar el terreno para la cosecha final. Soy el jardinero de este nuevo Edén de la desesperanza. Y tú, la reencarnación de su nieto más problemático, has tropezado en mi jardín. No me has dicho tu nombre, Shiseo Sasuke. La forma del Zetsu comenzó a brillar y a cambiar. La materia blanca se solidificó, adoptando una forma más definida y humanoide, con marcas distintivas en su rostro que Sasuke reconoció con un escalofrío de los textos más profundos de la tablilla Uchiha. No tengo un nombre propio, pero la voluntad que encarno sí lo tiene, dijo la criatura, su voz ahora con un tono de autoridad divina. Soy la encarnación de la voluntad de Otsutsuki. Puedes llamarme Ishiki. Antes de que Sasuke pudiera reaccionar, Ishiki levantó una mano. El espacio alrededor de Sasuke se combó y se retorció violentamente. No te mataré. Tu chakra es demasiado valioso. En cambio, serás el fertilizante principal para el nexo más importante de todos, dijo Ishiki. El Kirin en el cielo se disipó cuando el espacio-tiempo se plegó sobre Sasuke. Intentó usar su propio Rinnegan para escapar, pero la técnica de Ishiki era de un orden superior, más fundamental. Quedó atrapado, su cuerpo y su conciencia siendo arrastrados a una dimensión de bolsillo, un vacío oscuro. Justo cuando el mundo celebraba su mayor victoria, su protector en la sombra fue capturado. El jardinero había eliminado la única plaga que no había previsto, y ahora, nada se interponía en su camino para preparar la cosecha final. La victoria en Kirigakure se convirtió en un símbolo que resonó en todo el mundo. Por primera vez en la historia, los 5 grandes Kages habían luchado no como una alianza de conveniencia contra un enemigo común, sino como un solo cuerpo con un solo corazón. La imagen de Naruto, Gaara, Darui, Kurotsuchi y Chojuro, de pie juntos entre las cenizas de su enemigo, fue transmitida a través de la red de la alianza y se convirtió en la piedra angular de la nueva era. La reconstrucción de la aldea de la niebla comenzó de inmediato, y se convirtió en el primer gran proyecto de la Alianza Unida. Shinobis de la roca, expertos en Doton, elemento tierra, trabajaron junto a los de la hoja, con sus usuarios de Mokuton, elemento madera, para reconstruir las murallas. Mercaderes de la arena establecieron rutas de suministro, protegidas por los veloces shinobi de la nube. La red del corazón de la alianza ya no era una herramienta de guerra, sino un bullicioso centro de coordinación para la paz, un lugar donde un albañil de la niebla podía agradecer directamente a un leñador del fuego por los materiales enviados. La euforía era palpable. Naruto regresó a Konoha y fue recibido como el héroe que había consolidado la paz mundial. Hubo celebraciones, discursos y un profundo sentimiento de alivio. Pero mientras la aldea celebraba, Naruto no podía deshacerse de una creciente inquietud. Esperaba un informe de Sasuke. Una señal.
Algo. Pero no recibió nada. Pasaron los días, que se convirtieron en una semana. La ausencia de comunicación de Sasuke, que antes podía ser interpretada como su típica naturaleza solitaria, ahora se sentía como un grito silencioso en el vacío. Naruto se concentró, tratando de sentir la firma de chakra de su amigo a través del vínculo que compartían. Normalmente, incluso a través de las dimensiones, podía sentir una presencia, un eco. Ahora, solo había silencio. Un silencio absoluto y antinatural. Convocó a una reunión privada en su oficina. Solo Shikamaru y Sakura estaban presentes. No lo siento, dijo Naruto, su voz desprovista de su habitual optimismo. He intentado buscarlo. No hay nada. Es como si hubiera desaparecido del universo. Sakura se llevó una mano al pecho, su rostro palideciendo. Ella conocía el poder de Sasuke. Que algo lo hiciera simplemente desaparecer era impensable. Shikamaru frunció el ceño. Sasuke es un experto en pasar desapercibido, pero esto, después de su último informe, este silencio es el peor de los presagios. Lejos, en una dimensión de bolsillo oscura y sin tiempo, Sasuke estaba prisionero. Flotaba en un vacío, su cuerpo inmovilizado no por cadenas, sino por el propio espacio que lo rodeaba. Ishiki, la voluntad de Kaguya, estaba frente a él, no para torturarlo, sino para estudiarlo. Con un toque en la frente de Sasuke, Ishiki comenzó a extraer sus recuerdos, sus conocimientos, sus emociones. Vio la estrategia de la alianza desde dentro. Vio el funcionamiento del corazón de la alianza. Vio el profundo vínculo de Naruto con sus amigos, la lealtad de Shikamaru, la inteligencia de Sakura. Vio el amor de Sasuke por su propia familia, una emoción que Ishiki encontró a la vez fascinante y patética. Ah, susurró la entidad, su fuerza no reside en un solo individuo, sino en estos lazos. ¡Qué defecto tan explotable! Con este nuevo tesoro de inteligencia, Ishiki comenzó su nueva ofensiva. No fue con ejércitos ni monstruos. Fue con susurros. Los Zetsu espías, capaces de una imitación perfecta, se infiltraron en las aldeas y en los puestos de avanzada, no para atacar, sino para sembrar la discordia. Un Jounin de la nube escuchó a dos mercaderes hablar en una taberna. Es impresionante cómo el Raikage llegó a tiempo para salvar el día, y para reclamar una deuda con Kirigakure, por supuesto. Una Kunoichi de la Roca escuchó un rumor. Dicen que la Tsuchikage está negociando derechos mineros exclusivos en la Tierra del Agua ahora que están debilitados. Una recompensa por su ayuda. Un shinobi de la arena oyó una pregunta venenosa. ¿Por qué solo Konoha tuvo acceso a la inteligencia original de Sasuke Uchiha? ¿Qué más nos están ocultando? Eran mentiras sutiles, diseñadas para hurgar en viejas heridas y rivalidades históricas. Eran imposibles de rastrear y se extendían como una plaga silenciosa a través de las filas de la alianza. En su oficina, Naruto y Ino comenzaron a notar un cambio en la red. La euforia inicial estaba siendo reemplazada por un bajo murmullo de fricción. Pequeñas disputas sobre la asignación de recursos. Comentarios suspicaces entre escuadrones. La confianza, tan duramente ganada, comenzaba a erosionarse en los bordes. La confirmación llegó en forma de un mensaje cifrado directamente de Gaara. Naruto, tenemos un problema. Mis shinobi más leales están empezando a cuestionar los motivos de nuestros aliados. Se esparcen rumores como arena en el viento, y no podemos encontrar su origen. Es un veneno invisible. Naruto se quedó mirando el mapa del mundo sobre su escritorio. La victoria en Kirigakure había sido real, pero solo había sido una batalla. No habían matado a la serpiente, solo la habían hecho mudar de piel. El enemigo no se había rendido.
se había vuelto más inteligente. Miró una fotografía en su escritorio. El equipo 7, joven y lleno de una complicada esperanza. Sus ojos se posaron en la figura de Sasuke. Por primera vez desde que se convirtió en Hokage, un miedo genuino y helado se apoderó de su corazón. Estaba luchando una guerra contra un fantasma, y la única otra persona en el mundo que podía entenderlo, se había desvanecido. La calma era una mentira, y la verdadera tormenta apenas comenzaba a gestarse. La euforía de la victoria se había desvanecido, reemplazada por el frío y reptante abrazo de una nueva clase de guerra. La oficina del Hokage volvió a ser el centro neurálgico, pero esta vez el enemigo no estaba a las puertas, sino dentro de ellas, en las mentes de sus propios aliados. Naruto, Shikamaru y Sakura se reunieron con los otros 4 Hokages a través de la red corazón de la alianza. El ambiente era sombrío. Gaara confirmó los temores de Naruto. Los rumores son como esporas en el viento aquí en Suna. Se susurra que Konoha retuvo información clave para asegurarse de que el séptimo Hokage fuera el héroe principal en Kirigakure. Darui añadió con su tono grave. En Kumo, viejas rivalidades están siendo reavivadas. Historias sobre el primer y segundo Hokage son contadas de nuevo, pero con un giro malicioso. Mis shinobi más jóvenes están empezando a mirar a los de la hoja con desconfianza. Era una estrategia brillante y aterradora. Isiki no estaba atacando sus cuerpos, sino el alma misma de la alianza. No podemos luchar contra un fantasma, dijo Shikamaru, su sombra alargándose en la habitación mientras caminaba frente al mapa. Desmentir cada rumor solo le da más oxígeno. Ignorarlos permite que la infección se propague. Es una pinza estratégica. Así que debemos cambiar el tablero de juego. Miró a los rostros proyectados de los Kages. No lucharemos contra los susurros. Haremos que se vuelvan irrelevantes. Responderemos con acciones de confianza tan radicales, tan innegables, que cualquier rumor en contra parecerá absurdo. El plan de Shikamaru era audaz hasta el punto de la imprudencia, y fue Naruto quien lo propuso con total convicción. Primero, la iniciativa de transparencia total. Las 5 grandes naciones comenzarían a compartir informes de inteligencia de nivel A entre sus servicios de inteligencia. Sería un riesgo de seguridad sin precedentes, pero una demostración de confianza absoluta. Segundo, y aún más radical, el programa delegado. Los protegidos más prometedores de cada Kage serían enviados a entrenar y vivir en las otras aldeas durante un tiempo. Un shinobi de la arena que come, entrena y sangra junto a uno de la nube no creerá tan fácilmente las mentiras que buscan separarlos, explicó Naruto. Hubo un silencio tenso. La propuesta era un desarme mutuo de secretos y una ofrenda de sus futuros líderes como prueba de fe. Pero mientras los Kages lo consideraban, Naruto abordó el tema más oscuro. Hay algo más que debéis saber, dijo, su voz perdiendo toda formalidad. Sasuke Uchiha está desaparecido. No tengo contacto con él desde que se infiltró en la fortaleza de Kael. No siento su chakra en este mundo. La revelación cayó como una bomba. Que uno de los 2 pilares que sostenían la paz del mundo estuviera fuera del tablero cambiaba todos los cálculos. Explicaba la urgencia y el riesgo que Konoha estaba dispuesta a asumir. Sakura, con una voz firme que ocultaba su inmenso dolor, tomó la palabra. No podemos enviar un ejército en su busca. Sería admitir una debilidad que el enemigo explotaría. Necesitamos un equipo pequeño, un equipo de sombras. Los mejores rastreadores que este mundo pueda ofrecer. Lejos, en la negrura de su prisión dimensional, Isiki observaba esta reunión. El conocimiento extraído de la mente inconsciente de Sasuke le daba acceso a sus métodos de comunicación. Sonrió.
Están fortaleciendo sus lazos para combatir la desconfianza, susurró para sí mismo. Predecible. Pero qué admirablemente conmovedor. Miró al Sasuke flotante. Dejad que construyan su torre de confianza. Más alta y espectacular será su caída cuando les quite su piedra angular. Y la llave para demolerla, eres tú, Uchiha. Tras un tenso debate, los Kages aceptaron el plan de Naruto y Shikamaru. Era un salto al vacío, pero todos comprendieron que saltar juntos era su única opción. El capítulo termina con los primeros movimientos de este nuevo contragolpe silencioso. En la residencia Uchiha, Sarada observaba a su madre. Había escuchado sobre el nuevo programa de legado. Con una determinación que era el reflejo perfecto de sus padres, se enfrentó a Sakura. Quiero ir a la aldea de la arena. Debo entender el mundo como lo hizo mi padre, para poder protegerlo a mi manera. Sakura la miró, viendo en su hija no a una niña, sino a la futura voluntad de la hoja. Al anochecer, en la puerta principal de Konoha, un equipo improbable se reunía en la penumbra. Kakashi Hatake, sacado de su semi-retiro, se ajustaba su viejo chaleco de Jounin sobre su rostro enmascarado. A su lado, Kiba Inuzuka y un Akamaru ya canoso pero aún formidable esperaban ansiosos. Un Hyuga de la rama principal, con los ojos más penetrantes de su clan, y una Kunoichi de la niebla, experta en rastreo a través del agua, completaban el equipo. Naruto estaba allí para despedirlos. No había órdenes grandilocuentes, solo una petición desesperada. Encuentren algo. Cualquier cosa. Kakashi lo miró, sus ojos visibles transmitiendo una calma que Naruto necesitaba desesperadamente. Lo encontraremos, Naruto, dijo. Ya es hora de traer a ese tonto estudiante tuyo de vuelta a casa. Con un asentimiento, el equipo de élite desapareció en la noche. La búsqueda de la sombra había comenzado. El sol del desierto era un shock para el sistema de Sarada Uchiha. Aterrizó en su Nagakure, no como una turista, sino como la primera y más simbólica participante del programa de legado. El aire era seco, el paisaje un mar de ocre y terracota, tan diferente del verde vibrante de Konoha. Fue recibida personalmente por el Kazeka Gaara. Su presencia era un gesto de inmenso respeto, una señal para toda su aldea de que esta joven no era una simple estudiante de intercambio, sino un pilar en el nuevo puente que estaban construyendo. Llevas un gran peso sobre tus hombros, Sarada Uchiha, le dijo Gaara, su voz tranquila como la arena en calma. El de tu clan y el de tu padre. Pero aquí, te pido que lleves solo el tuyo. Muéstranos quién eres tú. La integración inicial fue un desafío. Los shinobi de la arena eran directos, forjados por un entorno implacable. La veían con una mezcla de curiosidad, respeto por su linaje y escepticismo. Todo cambió durante su primer combate de entrenamiento. Enfrentándose a uno de los mejores Jounin jóvenes de Suna, Sarada no solo demostró la aguda percepción de su Sharingan, sino también el control de chakra y la fuerza devastadora heredados de su madre. No era una copia de Sasuke ni una simple protegida de Naruto. Era ella misma. Al final del combate, con el suelo agrietado bajo su puño, se había ganado su respeto. La primera semilla de confianza había sido plantada en un suelo que antes era estéril. A miles de kilómetros de distancia, el equipo de Kakashi buscaba un eco en un paisaje de silencio. Habían llegado a la desolada cadena montañosa, que fue el último paradero conocido de Sasuke. El lugar estaba muerto, la tierra misma contaminada por el chakra corrupto del nexo que Sasuke había localizado. Es como si el mundo terminara aquí, murmuró Kiba, mientras Akamaru olfateaba el suelo con frustración. Su olor, el de Sasuke, simplemente se detiene. No hay rastro de que se haya ido.
Se desvaneció. El especialista Yuga del equipo, Koichi, tenía los ojos blancos activados, las venas alrededor de sus sienes marcadas por el esfuerzo. No puedo ver un rastro de chakra que se aleje, informó, su voz teñida de incredulidad. Pero veo cicatrices. Aquí mismo. El espacio no es uniforme. Está fracturado a un nivel microscópico, como un cristal que ha sido golpeado. Es la secuela de un jutsu de espacio-tiempo de un calibre que nunca he presenciado. Kakashi se arrodilló, examinando el aire vacío donde el Byakugan de Koichi veía las fracturas. Su única pupila visible se entrecerró. Esto no era el Kamui de Obito, ni el Iraishin del cuarto Hokage. Era algo más fundamental, más absoluto. Sasuke no se había ido. Había sido tomado. Se dio cuenta de que su misión había cambiado drásticamente. Ya no buscaban a un shinobi desaparecido. Estaban cazando a un ser que podía manipular la propia realidad. En el suelo, encontró un trozo de tela negra, chamuscado en los bordes. Un fragmento de la capa de Sasuke. El único eco tangible de su ausencia. En la negrura de la nada, Sasuke Uchiha despertó a una pesadilla consciente. Estaba paralizado, su mente un campo de batalla donde Ishiki era el único agresor. La entidad no lo torturaba físicamente. Su método era infinitamente más cruel. Le mostraba visiones, verdades retorcidas diseñadas para envenenar su alma. Vio a Sarada en su Nagakure. Pero la visión estaba enmarcada por la voz de Ishiki. Mira cómo tu amigo, el Hokage, usa a tu única hija como una pieza en su tablero político, enviándola al desierto mientras él se sienta seguro en su trono. Vio la red del corazón de la alianza, pero solo los momentos de fricción, las discusiones, las semillas de desconfianza que el propio Ishiki había plantado. Su paz es una mentira. Sus lazos solo crean más debilidad y disputas. Tu camino de soledad era el correcto. Vio a Naruto tomando decisiones como Hokage, riendo con Boruto, viviendo su vida. Él ya no te necesita. Ha encontrado una nueva sombra en su hijo. Te ha reemplazado. Te ha olvidado. Ishiki no intentaba romper la voluntad de Sasuke, intentaba secuestrarla. Buscaba corromper la misión central de Sasuke, proteger Konoha desde las sombras, y convencerlo de que el camino de Naruto era un fracaso. Quería que Sasuke llegara a una única y terrible conclusión. Que solo un poder más absoluto, un control total, podría traer la verdadera paz y protección. Un poder que solo Ishiki podía ofrecer. La cámara se cierra sobre el rostro del Uchiha prisionero. Por primera vez en años, una lágrima solitaria se escapa de su ojo, una lágrima de rabia, de frustración y de una nueva y terrible duda. El veneno de Ishiki comenzaba a hacer efecto. De vuelta en las montañas, Kakashi sostenía el trozo de tela andrajosa. Ahora sabían a qué se enfrentaban. Su misión ya no era de rastreo. Era una cacería de monstruos. Y el cebo para su trampa era la esperanza de todo el mundo. El informe de Kakashi llegó no como un mensajero, sino como un fantasma en la red. A través de un canal seguro y encriptado, su voz, tranquila y grave, llenó la tensa atmósfera de la oficina del Hokage. Describió las fracturas en el espacio, la cesación abrupta del rastro de Sasuke, su conclusión irrefutable. No se fue por su propia voluntad, Naruto. Fue abducido. La técnica utilizada está a la par, si no por encima, de lo que vimos en la guerra. Nuestro enemigo puede manipular la realidad misma. La esperanza de que Sasuke estuviera simplemente herido o escondido se hizo añicos. Sakura, presente en la reunión, no derramó una lágrima. El dolor en su interior se transmutó en una fría y brillante determinación. Si pueden herir el espacio, dijo, su voz con el filo del acero, significa que dejan una cicatriz.
y cualquier cicatriz, por minúscula que sea, puede ser analizada. Pondré a todo el equipo de investigación de Konoha a trabajar en ello. Naruto se enfrentó a una decisión terrible. Revelar al mundo que su protector en la sombra había sido capturado por un dios podría desatar una ola de pánico que haría que la guerra de los susurros pareciera un juego de niños. Alimentaría a Isiki con la desesperación que tanto ansiaba. No podemos, concluyó Shikamaru, adivinando sus pensamientos. Revelar esto ahora sería un suicidio político y moral. Le daríamos al enemigo la victoria sin luchar. Debemos mantener la confianza, al menos en la superficie, mientras buscamos una solución en las sombras. Naruto aceptó, pero el peso de ese secreto se asentó sobre él como una montaña. Debía proyectar calma y confianza a la alianza mientras su mejor amigo, su hermano, estaba en las garras de un monstruo. Isiki, desde su dimensión, sintió que su guerra psicológica no estaba rompiendo la alianza con la suficiente rapidez. La confianza que Naruto había construido, aunque frágil, era resistente. Decidió que era hora de probar la primera grieta que había estado forjando en la voluntad de su prisionero. En la oficina del Hokage, el aire se distorsionó. Una pequeña y perfecta grieta negra se abrió en el espacio sobre el escritorio de Naruto. No duró más de un segundo, pero de ella cayó un solo objeto que aterrizó con un ruido metálico y ominoso. Era la espada Kusanagi de Sasuke. Pero estaba cambiada. La hoja, antes de un brillo plateado, ahora estaba recubierta de una sustancia cristalina y negra que pulsaba con un chakra oscuro y corrupto. Era un mensaje. Una profanación. Cuando Naruto, con el corazón encogido, extendió la mano para tocarla, la espada proyectó un genjutsu virulento directamente en su mente. Vio a Sarada, riendo mientras entrenaba con los shinobi de la arena. Y entonces, la visión se tornó en pesadilla. Un grupo de asesinos, llevando viejas bandanas de Suna, la emboscaban. Gaara estaba allí, observando desde la distancia, su rostro impasible mientras ella caía. La visión se desvaneció con el susurro de Isiki resonando en su alma. Tu paz es débil, Naruto. Tus aliados te fallarán. Y él ya lo sabe. Con un grito ahogado, Naruto rompió la ilusión gracias a la ayuda de Kurama, retrocediendo de su escritorio, jadeando. La imagen era una mentira, una vil manipulación, lo sabía. Su fe en Gaara era inquebrantable. Pero la crudeza del ataque, la violación de usar a su hija, a su amigo, una furia justa y helada que no había sentido en años, comenzó a arder en su interior. Sakura irrumpió en la habitación, atraída por la explosión de chakra maligno. Al ver la espada, comprendió al instante. Se arrodilló, sin tocarla, sus manos brillando con chakra curativo mientras la analizaba. Este chakra, dijo, su voz temblando de ira y concentración. Es una versión pura y concentrada de la energía del Zetsu blanco. Pero está, fusionado con el chakra de Sasuke. No solo lo tienen prisionero, Naruto. Están intentando corromperlo. Convertirlo en uno de ellos. El enemigo había cometido un error. En su arrogancia, al enviar un objeto físico desde su escondite, les habían dado lo que más necesitaban. Una pista. Un ancla en la realidad. Lejos, en las desoladas montañas, el equipo de Kakashi recibió una nueva directiva urgente. Trabajando frenéticamente, Sakura y el equipo científico de Konoha habían analizado la firma de la distorsión espacial residual en la espada. Era una huella dactilar dimensional. No podían triangular una ubicación exacta, pero podían hacer algo mejor. La escena final muestra a Kakashi